Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros en este valioso conversatorio al cual nos damos cita y les quiero agradecer por tomarse un tiempo y poder estar aquí, particularmente a quienes nos acompañan aquí al frente, que me permitiré más adelante presentar. El día de hoy nos reunimos para recibir a Carlos Aganzo, poeta español, quien nos comentaba que es su primera ocasión en Monterrey y seguramente también su primera ocasión en la Universidad Regiomontana, y es para nosotros un honor poder recibirle esta mañana y sobre todo compartir este maravilloso panel con estas chicas que se han dado a la tarea de leer algo de su obra y que nos complace muchísimo seguir abriendo estos espacios de diálogo en la Universidad Regiomontana, en la cual estamos muy interesados en que sigamos construyendo conocimiento y sobre todo que sigamos inculcando este hábito por la lectura y por la buena lectura. Las chicas han destinado algunos días para preparar algunas preguntas y para enriquecer este diálogo, y también queremos agradecer a las personas que nos acompañan en este foro. Gracias, coach, por acompañarnos, a tu grupo también, quien se ha dado cita con nosotros, y a todo el equipo que hace esto posible. Destinaremos algunos minutos con algunas preguntas que se han preparado, pero siéntanse con la libertad de que esto se vuelva una conversación y un diálogo particularmente. Sí tenemos por ahí nuestras hojitas a la mano, pero estoy muy convencido de que con la compañía de Carlos no será necesario tener un guión y que será una conversación sumamente enriquecedora. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Daniela, Nicole, Emma, Rebeca y Grecia, quienes nos acompañan aquí al frente, y para no quitar más tiempo, le quiero ceder la palabra a Emma, quien leerá la semblanza de nuestro invitado de esta mañana y quien iniciará con las preguntas. Muchísimas gracias, y yo dejo este micrófono por aquí para que podamos iniciar con la conversación. Bueno, Carlos Aganzo es poeta, escritor y periodista de larga trayectoria en la literatura y en la prensa española. Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Es autor de una veintena de poemarios con títulos como Las voces encendidas, Las flautas de los bárbaros, En la región de Nod, Jardín con biblioteca o Paraíso claustral. Ha publicado además los ensayos Jorge Pardo, Improvisaciones y La huella de Sefarad, así como la biografía viajera Las ciudades de Machado y la biografía literaria Don de la insolencia, Juan de Tasis, conde de Villamediana, y numerosas guías y libros de viajes, entre ellos Madrid, Ávila, La altura espiritual o Rutas por las juderías de España. Sus trabajos han merecido distinciones como el Premio Jaime Gil de Viedma o el Ciudad de Salamanca. Pertenece a la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz, y entre sus grabaciones se encuentran varios discolibros, así como colaboraciones con diferentes músicos. En 2010 se estrenó su Oda a Miguel Delibes con música de Ernesto Monsalve e interpretado por la actriz Lola Herrera. En 2019 estrenó en la Catedral de Valladolid la ópera Ansor, y en 2024 se interpretó su versión por primera vez en español de la Novena Sinfonía de Beethoven. En 2015 fue el autor del himno oficial de Santa Teresa en su 5º centenario, que se interpretó en todo el mundo. Como periodista ha sido subdirector del diario Ya, director de la revista cinematográfica Interfilms y de los rotativos La Voz de Huelva, Diario de Ávila y El Norte de Castilla. Actualmente es director de la Fundación Vocento. Y bueno, primeramente le queremos agradecer por ofrecer un poco de su tiempo y querer platicar con nosotras. Y pues primero le queríamos hacer unas preguntas enfocadas a usted y a su trayectoria, porque pues sabemos que puede llegar a influir lo que es una obra en general. Y bueno, una pregunta que pues yo quería muchas ganas de hacer es ¿qué lo inspiró a querer compartir su obra con todo el mundo? Porque a veces es muy diferente de, bueno, voy a escribir para mí, pero ¿qué fue ese brinco, ese deseo de, ok, lo voy a compartir ya con el mundo? Bueno, lo primero quiero deciros la emoción de estar aquí con vosotras, que es siempre importante. Pero
En la cultura sabéis que las mujeres sois al menos el 80%. El 20% hay algún hombre que lo intenta, pero el 80% de nuestra cultura es femenina, tiene nombre de mujer, y esto es así. No es que sea ahora, ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora por primera vez lo notamos. Bueno, el deseo de comunicar, porque parece que muchas veces la poesía es un acto interior, y mucha gente lo utiliza como terapia, para contar, para hablar de uno mismo. Pero claro, la poesía tiene una segunda parte, que es contárselo a los demás. En mi caso, desde niño, tenía muy claro que la poesía, antes lo estábamos hablando, es música, que la poesía es transmisión de la palabra, que la palabra tiene su música y su lenguaje. Y en mi caso, además, eso se complementa con la profesión de periodista, que es escribir para los demás. Por lo tanto, para mí la poesía, además de un acto interior, de una expresión interior, es un acto de comunicación. Y por lo tanto es un acto de conocimiento. A través de la poesía podemos conocer cosas que no podemos conocer. Como decía San Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo, cosas que no te puede explicar ni la ciencia siquiera, la poesía sí. La poesía está en esa primera filosofía. Pero yo siempre he tenido la necesidad de compartir lo que escribo. Sobre todo por la devoción que tengo como lector. Es decir, creo que lo más importante que debemos ser todos es lectores. Yo es lo que me considero el punto número 1, un lector. Claro, si yo siento algo maravilloso cuando leo lo que me ha dejado escrito otro lector, pienso que un poco mi obligación es también dejar escrito yo para el que venga detrás. Y así, de alguna manera, todos formamos parte, ¿no?, de esa gran cadena, de esa gran historia que es nuestra cultura. Entonces, lo único que quiero es poner mi granito de arena y contárselo a los demás con la esperanza de que los demás escriban y lean, por supuesto, y se lo dejen al que viene detrás. Y entonces así vamos haciendo la cadena. Reacción en cadena. Exactamente. Veo cómo sus pasiones de joven influyen hasta el día de hoy. Y es interesante leer cómo en su semblanza, en su trayectoria, cómo pasó primero del periodismo en ser crítico literario, cronista, incluso director de revistas y de diarios. Pero para mí me intriga por qué primero fue del periodismo y después a publicar obras poéticas. A ver, mi primer trabajo y el único y el principal es la poesía. Y eso era desde que a los 8 años, estando mis padres en una fiesta, después de oír mucha música de los años 60 y 70, pusieron una grabación en la que Paco Raval, el actor Francisco Raval, leía, acompañado de una guitarra, la elegía de Federico García Lorca por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Yo tenía 8 años, me puse a llorar y me decían mis padres qué me pasaba y yo le dije, es que yo quiero ser eso. Y me decía, ¿pero qué quieres ser? ¿Federico García Lorca, Paco Raval, guitarrista o qué? No sé, yo quiero ser eso. Con lo cual, mi vocación fundamental ha sido escribir y siempre escribir poesía. Mi padre trabajaba en un periódico y yo estudié en un colegio que dependía y que estaba al lado de la ciudad de los periodistas. Los padres de mis amigos eran todos directores de periódico. Entonces, un poquito más adelante, a los 8 años, pero quizá a los 10, yo ya dejé escrito en mi cuaderno del cole, cuando me preguntaron qué quieres ser de mayor, yo quiero ser escritor y periodista, pero siempre el escritor por delante. Cuando me tocó estudiar e ir a la universidad, resulta que el año que yo quería haber estudiado filología y periodismo por libre, eso estaba prohibido. Había que estudiar periodismo y, si quería, filología por libre. Hice periodismo esperando a ver si cambiaba la cosa, pero el primer año, sin acabar siquiera la carrera, ya me cogieron en un periódico, con 19 años. Y hasta hoy todavía sigo en un periódico, porque la profesión es maravillosa y me ha atrapado. Pero nunca he dejado de escribir poesía. Otra cosa ha sido publicar, que en publicar he sido un poco tardío, porque precisamente el periodismo me ha absorbido muchísimo, ¿no? Pero luego ya, una vez que empecé a publicar, hasta hoy no he parado tampoco. Qué bien. Y
¿Por qué decide publicar su primera obra? Espero no equivocarme, en 1998 con El lado violeta de las cosas. Pues aunque se publicó en 1998, como publicar hoy es un poquito más fácil, pero antes era muy difícil. En realidad esa obra se la entregué al editor 6 años antes. El editor, que era un editor peculiar, vamos a decir, todos los años me decía, oye, tu libro es maravilloso, sale esta primavera. Bueno, pues vale. Oye, no lo hemos podido sacar en primavera, tu libro es maravilloso, sale este otoño. Bueno, pues este otoño. Oye, tu libro sigue siendo maravilloso, sale la primavera del año que viene. 6 años. O sea que en realidad ese libro y otros 2 o 3 ya los tenía escritos mucho antes y salieron de un modo tardío. Eso ha permitido que después de la primera publicación hayan ido saliendo antes cada 2 años y ahora prácticamente cada año sale un libro y este año pues saldrán 4. Pero eso es fruto del extraordinario momento que está viviendo la poesía desde el punto de vista del papel editorial en los libros, ¿no? Pero el camino primero fue entregárselo a un editor con toda la fe del mundo y que tuviera el libro 6 años. Otros habrían tirado la toalla, ¿no? Pero bueno, a los 6 años salió el libro, yo ya vivía en otra ciudad y apareció una caja con los libros, le dije a mi mujer, abre a ver si eso es lo que yo pienso que es. Y efectivamente era el libro. Y fue una alegría inmensa, claro, hasta hoy. Qué gusto escuchar eso. Qué padre poder verlo ya en sus manos, ya es un sentimiento totalmente diferente. Y pues que continuaste ahora, pues llegó hasta nosotros. Sí, es que de escribir poesía a publicar es un paso tan grande, es otro oficio. Porque escribir poesía, pues todo el mundo escribe poesía. El que diga que no, miente. O sea, lo ha escrito de alguna manera o de otra. Aunque sea en el cole de quien estabas enamorado, puede ser. Pero otra cosa es hacer un libro. Y cuando ya ves un libro y aparece tu nombre, y fíjate que yo estoy acostumbrado a ver mi nombre impreso todos los días en el periódico. Pero no es lo mismo verlo en un periódico que verlo en un libro. Yo creo que no hay una emoción más grande que ese primer libro con tu nombre en la portada y después tú la solapa, ¿no? Hablando del libro. Ese es un momento que yo no lo he perdido con ninguno de mis libros. Cada vez que salen es como si fuera el primero. Qué bueno, es muy bueno de escuchar. Pues bueno, si podemos pasar con Emma. Wow, también ahí de wow, que por así decirlo, una consistencia de 6 años. También me espera, me imagino, pues la incertidumbre, ¿no? Que pues a lo mejor sufre de, bueno, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero que al final haya sido como tuvo que ser. Mi modo de vivir, hay una frase de Joaquín Sabina que dice, me enamoro de todo, me conformo con nada. Ese es mi modo de vivir. Yo nunca espero nada, jamás. Es más, siempre pienso que no va a salir. Oye, que me han llamado porque quieren hacerme académico de no sé qué. Digo, me han llamado, pero no me van a hacer. Y entonces, aquí pasó igual. O sea, yo ya saldrá o no saldrá. Yo voy a hacer otras cosas. Voy a seguir escribiendo, voy a seguir con lo mío. En ningún momento tuve frustración. Y luego, pasado el tiempo, he pensado que, claro, algo importante que tiene la poesía en este tiempo frenético en el que vivimos es que te permite hacer las cosas despacio. Y yo pertenezco a un movimiento mundial que se llama Slow Time, que consiste en no tener redes sociales, punto número 1, y punto número 2, hacer las cosas despacio y disfrutarlas. Entonces, si tienes que esperar 6 años para que te publiquen un libro, pues lo esperas. Hombre, ahora que tengo una cierta edad, pues 6 años a lo mejor me pesan, pero cuando tenía 30 o 25, pues 6 años no es nada. Entonces es mejor hacer las cosas bien y que salga bien, porque la poesía también tiene una cosa maravillosa con respecto al resto de los géneros, al teatro o a la novela, que es que no caduca. O sea, una novela tarda 10 minutos en la estantería de una librería porque ya hay otra novela nueva que la están cambiando en el escaparate. Un libro de poemas podemos hablar hoy y dentro de 20 años y va a tener la misma vigencia. Exactamente la misma. Entonces, la paciencia, como dice Teresa de Jesús, todo lo alcanza
y es muy bueno tenerla. Yo la he tenido toda la vida y no me ha ido mal. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas un poco más dirigidas a lo que viene siendo Paraíso Claustral. Bueno, gracias. Nosotras leímos Paraíso Claustral y de las primeras dudas que nos surgen es ¿de dónde nació? ¿Qué fue lo que lo inspiró? Salió en 2023, recientemente habíamos experimentado un encierro a nivel mundial. ¿De alguna manera eso lo inspiró o cuál fue su mayor inspiración para este poemario? La historia de este poemario tiene mucho que ver con Vaso Roto y con que yo esté hoy aquí y con el modo en el que esta editorial, que tampoco tiene prisa y que le interesa en hacer las cosas bien hechas, lo hizo. El primer impulso fue durante la pandemia. Durante la pandemia yo estaba leyendo a un chino, Xi Kongtu, que tiene las 24 categorías de la poesía china, y este poeta, que fue un gran cortesano, era jefe de protocolo del emperador, se retiró a un monte a escribir y dijo que los poetas solo podíamos escribir de 24 cosas, 24 categorías, y su contrario, o sea, 48. Pero solo una cosa y su contrario. Yo estaba leyendo este libro en plena pandemia, encerrado en mi casa, que por fortuna me tocó en una casa que tenía un jardín, y entonces en ese jardín, a pie de tierra, con el oído pegado a la hierba y los árboles alrededor y los pájaros y todo, empecé a escribir sobre las 24 categorías de la poesía china, 24 poemas de 24 versos cada uno, escritos en 24 días. O sea, cada día tenía que escribir el poema y no me podía ir a la cama sin terminarlo. Cuando terminé el libro y lo llevé a la editorial, me dijeron, es un libro maravilloso, extraordinario y tal, pero es medio libro. Digo, ¿cómo que es medio libro? Como si aquí está mi vida entera, en 24 días. O sea, como esto es irrepetible, esto no puede volver a ocurrir. Bueno, así quedó la cosa, pero como la paciencia todo lo alcanza, pasó el tiempo y ya pasada la pandemia, en vez de vivir a pie de tierra, me fui a vivir al piso más alto del bloque más alto de la ciudad donde yo vivo, en Valladolid, a una torre. En lugar de estar con la tierra, estaba ojo a ojo con las águilas, con los pájaros, y dije, era invierno entonces, digo, pues me voy a encerrar 24 días, a hacer 24 poemas de 24 versos en el aire. Y entonces yo estaba leyendo a Bernardo de Claraval. Y lo mismo que me ocurrió con Xi Kongtu completó la segunda parte del libro. Lo que tenemos ahora en las manos es en realidad un diálogo entre Xi Kongtu y Bernardo de Claraval, conmigo como periodista, como testigo, como poeta, interpretando sus versos. Y ha quedado un libro que ahora, pues al leerlo, es un puente entre Oriente y Occidente, es el mismo pensamiento, pero para que veáis el origen de un libro, cómo te puede condicionar el haber ido a un editor y que el editor, hay poetas y sobre todo escritores que no hacen ningún caso al editor. Dice, como que no te gusta lo que escribo, pues ya me voy a otro. O no lo publiques, ¿no? Yo soy muy respetuoso con los editores, creo que es un trabajo muy serio. Y mira qué bien me ha venido estupendamente. Muchísimas gracias, de verdad fue un poemario muy, lo sentimos muy espiritual y la manera en la que como dice del Oriente y del Occidente con estas dos poetas fue muy increíble, la verdad, para todas nosotras poder leerlo y muchas gracias por compartir su inspiración. La espiritualidad, fíjate, es que es así, porque tú imagínate, yo lo que escribo es poesía de la experiencia, aunque no lo parezca. Cuando yo hablo de que sucede algo extraordinario o trascendente, eso sucede, a mí me sucede. Entonces, claro, tienes que esperar que cada día, en esos 24, tenga su trascendencia, tenga un momento en el que sucede algo extraordinario y tú lo puedas consignar en un poema. Entonces, claro, esa parte espiritual, esa parte que muchas veces en el libro no se sabe qué ha ocurrido, pero se sabe que ha ocurrido algo, es que ha habido una transformación interior, porque una de las maravillas de la palabra y de la poesía no solo es que se comuniquen y se hablen, sino que es que te transforman. Y en ese libro yo mismo me he transformado
cada día con cada uno de los 24 poemas primeros y de los 24 segundos. Qué maravillosa forma de expresarlo. Seguimos con mi compañera Emma. Gracias. Bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención de este poemario es cómo usaba la naturaleza como una comparación a lo que viene siendo la experiencia humana, que me pareció muy acertada porque la naturaleza en sí no es buena ni mala, simplemente es. Entonces, algo que me causó mucha curiosidad es cómo fue de si voy a utilizar la naturaleza como algo de comportamiento humano. Toda mi obra, en su mitad exacta, es el intento de pedirle perdón a la naturaleza por lo mal que la tratamos, desde el punto de vista de que nosotros somos también naturaleza. O sea, no existe, como decía Freud. Freud decía que la cultura es el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Pues si el hombre triunfa sobre la naturaleza y deja de ser naturaleza, estamos finos. Toda mi obra es ese contacto con la naturaleza, porque es encontrarme a mí mismo. Cuando dices que buscas en tu interior no buscas con los ojos cerrados metido en un ataúd. En tu interior buscas en compañía de los árboles, en compañía del viento, en compañía de los pájaros, en compañía de las montañas, en el sonido del agua. Ahí te encuentras tú, curiosamente, que eso demuestra que tú eres naturaleza. Cuando te has fundido con la naturaleza, demuestra que tú eres naturaleza también. Y eso yo lo he tenido tan claro durante toda la vida que hoy por hoy constituye mi mayor obsesión, digamos, ya no solo como poeta, sino como periodista o como ser humano o como ciudadano, el respeto a la naturaleza, que es el respeto a uno mismo, porque para mí es lo mismo. Wow, creo que me gustó mucho su respuesta porque justamente busca un momento de autorreflexión, ¿no? Y que no somos simples o seres simples, sino más complejos más allá, y uno lo descubre mientras hace la misma autorreflexión, ¿no? Sí, te voy a añadir algo importante, que fíjate que los dos referentes que están en este libro piensan lo mismo que yo. Los chinos, desde tiempo ancestral, un chino nunca dice estoy triste. Dice, parece que se ha levantado una tormenta. Un chino nunca dice, un poeta chino, nunca dice, hoy tengo unas ganas enormes de vivir. Dice, el tulipán se ha levantado esta mañana con un tallo extraordinario. Traduce en la naturaleza. Y Bernardo de Claraval es el autor del Paraíso Claustral. Bernardo de Claraval lo que quiere es que sus conventos, en sus monasterios, sin necesidad de salir del monasterio, la gente viva en el paraíso. Y por eso tienen esas huertas maravillosas, están los monasterios en esos lugares maravillosos y además la propia arquitectura son plantas, son palmeras. O sea, estás en el paraíso de piedra, en un claustral, encerrado en tu libertad. Es una contradicción maravillosa, pero tienes todo el mundo en el claustro, en el encerrado. Entonces me era muy fácil también ir con estos dos compañeros de viaje que pensaban como yo. Justo me alegra que mencione lo del claustro porque de eso va mi pregunta. Primero que nada, creo que todas viajamos en el tiempo con su poemario. Fue muy hermoso conectar con distintas épocas del tiempo, distintas personas, y justo qué bonito escuchar cómo lo expresa, porque se sintió como leerlo. Justo lo que dijo del tulipán, creo que es algo que encontramos en el poemario. Entonces, escucharlo fue muy, muy bonito. En el título La celda luminosa del libro 2, ¿cómo es que sintiendo la narcosis de los claustros se ilumina esta celda? ¿Cómo un claustro es un paraíso? ¿Nos podría comentar un poco de esto? Algo he dicho ya. Claro, tú puedes estar encerrado y ser libre, ¿no? Porque el pensamiento no hay quien pueda con él. Y además puedes ser libre de descubrir esos universos hacia abajo o hacia adentro que son tan grandes como los universos hacia arriba. Es decir, tú mirando hacia afuera o saliendo, caminando o subiendo a las estrellas, el paraíso es infinito, pero hacia adentro también es infinito el paraíso. Puedes vivir en libertad, vivir en una ciudad y ser cero libre, absolutamente cero libre.
No puedes expresarte porque nos están robando las palabras y por lo tanto ya no sabemos ni lo que pensar ni lo que decir. Si no tenemos palabras, no tenemos libertad. Teresa de Jesús, volvemos siempre a ella. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. La mayoría de la gente hoy cree que vive en libertad y sin embargo es conducido exactamente igual que un borreguito. Entonces, ¿el claustro te puede permitir ser libre? Sin ninguna duda. Ese es el principio de toda la vida interior. O sea, para la vida interior, hombre, yo no necesitaría el claustro exclusivo de 4 paredes de una celda. Yo necesitaría un árbol, o necesitaría una brizna de hierba, o necesitaría escuchar un pájaro, pero ahí tenemos los poemas de Becker, los poemas de Escuchando el pájaro desde la celda, ¿no? Todos los poemas medievales. Sí que es posible vivir un paraíso, una plenitud del mundo dentro de ti, en un espacio reducido, donde el mundo se concentra o se representa en muy pocas cosas. Y en muy pocas cosas, te diría yo, sencillas. No necesitas gran alboroto. O sea, es impresionante que tú pises una hierba y la ofendas y a los 5 minutos la hierba se vuelve a poner. Eso que sucede, pues yo no te digo ya cuando estás solamente mirando la luna una noche, que es uno de los poemas que cuento aquí, ¿no? Es un espectáculo de teatro impresionante. La luna llena y las nubes pasando, como en las películas de terror. Cada cuadro es un mundo, son horas. Y eso lo puedes ver desde tu claustro, perfectamente, ¿no? Entonces, el mundo, la forma de ser libre, que es algo que también este libro habla mucho, ¿no? De lo que es la libertad y la libertad interior. Y la conciencia y la posibilidad de tenerla según tenemos las palabras, ¿no? Y la posibilidad de perderla según perdemos las palabras. Para mí sí que es posible. O sea, y no solo creo que sea contradictorio, creo que muchas veces adquieres más libertad en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cerrado, que mirando el gran mundo que a veces te tiene un poco, no sé, confuso, ¿no? Digamos. Muchas gracias. Creo que está en apreciar, ¿no?, lo que tenemos y la perfección de la naturaleza. Muchas gracias por su respuesta. Disfrutamos tanto la lectura que le quería pedir si nos podría leer 2 de sus poemas que fueron los que más nos movieron o que nos encantaría escuchar. ¿Tienes alguno favorito? Sí. Le podría pedir que nos lea es el 23, Lo pulido y lo refinado. Bueno, me gusta mucho que me pidáis que lea un poema, porque como antes habíamos hablado, los poemas no se tienen que leer en los libros. Es decir, no solo se tienen que leer en los libros. Esto es una partitura y está escrito aquí para que venga un músico y la interprete. Y entonces lo va a interpretar la voz humana, que es realmente la puedo leer yo o cualquiera, ¿no? Bueno, pues este es el acopio y la contención. Estáis viendo que es un poema totalmente de la pandemia. Tiene un poco de guasa. No sé si os habéis fijado que muchos de mis poemas tienen también sentido del humor, bastante. Tienen una bromita ahí, ¿no? Y esto es sobre todo cuando la gente se dedicó a comprar papel higiénico en la pandemia y se quedaron los desabastecidos en los supermercados. Y entonces también cuando estás en tu claustro ves las pocas cosas que necesitas. Y hay una frase aquí, me parece que es que a veces, no es este poema, pero tienes tantas ganas de escribir que lo mejor es no escribir. Alguna vez lo digo, pues aquí es lo esencial. Lo dice Sigong-tu. Dice, no escribir ni una sola palabra para dominar el estilo perfecto. Dice el poema. No salgas al jardín hasta que escampe, hasta que vuelva el sol tras la borrasca. Oro puro ha de ser sobre la hierba. En tiempo de penurias, contención. Tampoco hagas acopio innecesario de viandas, de libros, de palabras. Deja que en su escasez todas las cosas te apelen y se hagan desear. Y escribe de memoria, sin papeles, sin miedo a que se pierda alguna estrofa. Lo que quede al final será la pulpa, las palabras que den sentido al mundo.
ahí está bien contenido lo que quiere decir. Muchas gracias. Creo que es la primera vez que podemos, bueno, personalmente que puedo escuchar un poema leído por el mismísimo autor. Qué experiencia. Ligado a este poema, la pregunta que nos surgía es, entonces, ¿cuál es su proceso para escribir? Como dice en su poema, a pluma suelta, sin miedo a que se pierda alguna estrofa. A lo mejor creo que muchas veces nos detenemos a creer, no solo en la literatura, sino pues en toda forma de arte, por miedo a que lo que creemos no sea perfecto o... Para mí el ejercicio de la escritura, lo he dicho muchas veces, digo, yo no soy poeta, yo soy un jardinero. Más que nada soy un jardinero japonés, haciendo un bonsái. Es decir, quitando todo lo que sobra del verso. Yo, por ejemplo, me es muy difícil leerme una novela. No lo resisto, porque sobra todo lo que están poniendo. Digo, para decirlo esto, si se pone en un poema, lo puedes poner en 5 versos. ¿Para qué haces 400 páginas? Para contar lo mismo. Entonces, para mí es esencial que el autor no considere que cada cosa que escribe es maravillosa. No. De lo que tú escribes hay una parte grandísima que hay que tirar. Algo maravilloso que ocurre en la poesía es que lo que tú has quitado del poema, sin saber, permanece. O sea, en una lectura psicológica, tú intuyes que eso ha estado escrito en el poema. ¿Por qué? Porque el contexto te lo ha guardado, ¿no? Y tú lo has tirado, las palabras. Entonces, mi forma de escribir siempre es igual. O sea, yo escribo siempre, los poemas los guardo en la memoria, casi los sé enteros. Cuando ya los tengo enteros en la cabeza, los pongo en el papel. En el papel aparece un torrente de versos y de 100 versos, pues dejo 7, o 14, o 21. Como digo en este poema, la pulpa. Entonces, bueno, vas buscando lo que es más esencial, lo que realmente quieres decir. Porque claro, el pensamiento es muy repetitivo, vuelves a decir y a decir y a decir, ¿no? Y en la poesía, como en el periodismo, la síntesis, el ir al grano, el comunicar lo que tienes que comunicar es fundamental. Y no irse por las ramas. Por eso siempre empleo el jardinero. O sea, dejar todo lo que va sobrando, quitarlo. Y que el árbol que quede, ¿no? El poema que quede, sea lo más adecuado a lo que tú has querido decir. Perfecto, muchas gracias. Entonces, escribir y luego vamos recortando. Escribir y podar. Escribir y podar. Perfecto, muchas gracias. También, está bien si nos puede leer un segundo poema que también nos movió mucho. Es el poema número 7. Lo pulido y lo refinado, sí. Claro, este es un poema que a mí me gusta mucho. Lo pulido y lo refinado. Escuchemos primero siempre a Sicontu, a ver qué dice. Él dice, bajo la sempiterna mirada de los astros resuena la canción del hombre solitario. Aquí luego haré un comentario sobre que escribir también es cantar. Y por eso siempre el poeta es un cantor. Y aquí la canción del hombre solitario. Luna de 4 días, tan modesta, pero tan cierta de ir ganando el brillo. El deseo por fin se va a dormir y tú te quedas solo entre las sombras. Los tulipanes perdieron la esbeltez, se dejaron la luz y la blancura. Murió lo que tenía que morir, los aromas, los brillos, los afectos. Hay otro amor más allá, sin embargo, que no debe sus alas a este hechizo. Siento que late en mí, que me demanda, y en mi canto la noche se conturba. Aquí está sucediendo algo. O sea, ya no es que la naturaleza te influya a ti, es que tú has conseguido con tu canto que la naturaleza se conturbe, que cambie. Es tal la sensación, y eso me ha ocurrido en varios de los poemas. He deseado el viento y ha salido el viento. He conseguido cambiar el mundo pensándolo, ¿no? Es algo milagroso que tiene Esa es una experiencia ya muy personal. Es fusión total con la naturaleza. No solo es que tú te fundas con lo que ocurre en la naturaleza, es que de repente la naturaleza expresa lo que
lo que tú quieres que exprese. Es algo fabuloso. Este es uno de los que mejor lo dice, sí, esa experiencia, digamos. Cuando yo leí por primera vez este poema conecté bastante con él y usted nos habla que usted escribe desde la experiencia. Entonces me gustaría preguntar qué estaba pasando por ese momento de su vida o qué lo inspiró a escribir este poema en específico. Si no es suficiente poco que te tengan encerrados durante muchos meses en un lugar, que veas morir a personas que amas, no solo morir, sino que se lo lleven, que los metan 4 días en una nevera, que se lo lleven en un camión a 400 kilómetros de tu ciudad y te devuelvan una urna con algo que dicen que es esa persona, pero que además de las cenizas tiene trozos de ladrillo, de madera, piedras, y por supuesto no es esa persona, ni tampoco sus cenizas. Y eso verlo todos los días en todas las personas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Frente al desastre del mundo, como en los tiempos de Sicontu, o sobre todo los de Bernardo de Claraval, mientras estaban la peste asolando Europa, es decir, estaban muertos, diezmada la población, en el monasterio había un paraíso claustral. O sea, en el monasterio los que vivían y los que vivían con ellos mismos encontraron una comprensión con el mundo ante algo tan incomprensible como es la devastación y la muerte. Eso es lo que estaba sucediendo, que es fortísimo y muy difícil de explicar en ese momento. La mayoría de los escritores lo han hecho después o están pensando qué días pasamos, qué días más terribles y más absurdos en gran manera. Bueno, también muy felices, porque en el momento en que te puedes retirar, pues también son días felices, cuando estás en tu propio paraíso, por supuesto. Pero claro, eso es lo que está sucediendo. Es la necesidad de, ante lo que parece el fin del mundo y el fin de los tiempos, ¿no? Pues decir, no, mientras esté yo aquí y existan los pájaros y los ciervos vengan como venían a mi puerta, pues todo pasará y superaremos y seguiremos, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo en el momento inicial de escribir este libro. Encerrado, pero como digo, libre para poder seguir con el mundo, seguir adelante y poder haber venido hoy aquí, que ya pasó, aquí ya pasó, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es muy grato saber que viene un poquito más de la pérdida, me imagino, el poema. Es muy, muy bonito lo que nos comparte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, también hicimos un espacio para que el público hiciera sus preguntas y sabemos que las tiene, entonces podemos pasar a ellas. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Muy felices de que usted esté compartiendo con nuestros alumnos de una manera tan cercana y tan abierta. Bueno, hablamos de cultura y sabemos que la cultura es un tejido de lenguajes expresivos, lenguajes vivos, y en esta polifonía de texturas también se vuelve evidente la cercanía entre unos y otros y también el diálogo. A mí me gustaría saber, porque escuché por ahí el concepto de disco-libro y no hablamos nada de interdisciplina. ¿Cómo fue la invitación a la interdisciplina y cuál es la experiencia? Y que los chicos también conozcan un poquito de qué se trata eso. Muchas gracias. Yo, en mi caso, la música y la poesía son una misma cosa. Es decir, yo todos mis libros, a lo mejor hago alguna presentación sin música, pero es muy raro. O sea, lo normal es que yo estos poemas, en vez de leerlos como lo estoy haciendo ahora, vaya con mi pianista y mi chelista y los leo. Y no solo el poema se transforma cuando yo lo leo, que ya es un canto, porque la lectura es un canto y por lo tanto es música, sino que si además va acompañado de música, es remúsica. O sea, es otro género distinto, se representa, ¿no? Entonces, ya solo esa cercanía, ¿no? con la música, pues para mí es muy importante. Pero claro, yo he trabajado siempre con artistas plásticos. Los artistas plásticos son todos extraordinarios, pero siempre les falta algo. Por mucho que pintan, que hacen vídeos y tal, les falta siempre, no sabemos por qué, les falta la palabra. Necesitan a alguien y fíjate que renuncian a ella, que hacen
tachan los títulos o sin título 1, sin título 2, sin título 3, por no decir color amarillo número 1, ¿no? Un artista plástico. Y tienen esa rebeldía, ¿no? con la palabra, ¿no? Yo no necesito la palabra, la expreso con imágenes. Bueno, yo siempre pensaba al revés, que una palabra no hay imágenes que la contengan. ¿Cómo pones la palabra tejadillo en imágenes? O sea, como dices amor en imágenes, ¿no? Como dices, o sea, necesitas millones de imágenes. O sea, la palabra tiene muchas más imágenes que las imágenes que son explícitas. Entonces, también es importante trabajar con la imagen, porque la imagen acompaña, ayuda, modela, le da una nueva dimensión y un nuevo punto, ¿no? a la literatura. Con esas 3 artes serían las principales. Pero, ¿y cuando leemos un poema en un jardín o en una arquitectura extraordinaria, en un paraíso claustral, en un convento, en una iglesia con esa sonoridad? La arquitectura de alguna manera no recoge también esa palabra, no la convierte en otro objeto totalmente distinto y en un pensamiento diferente. El otro día estaba leyendo en una catedral o he hecho una ópera que se ha representado en una catedral. La arquitectura ha cambiado por completo el mensaje de lo que estamos diciendo. Tú estás oyendo, pero eso que estás viendo te está transformando completamente, te está creciendo el lenguaje. Todas las artes al final están interrelacionadas y yo creo que cuanto más nos entendamos unos a otros y no nos cerremos. No, yo solo soy novelista, yo solo soy escultor. Bueno, pues yo creo que no, que tenemos que relacionarnos, no compartir. Yo le quería hacer una pregunta, ya que yo soy músico, yo me dedico a la música, sin embargo, tengo un problema que cuando intento escribir canciones propias de experiencias que pasaron hace mucho tiempo, experiencias de emociones fuertes, no logro transmitir ese mismo sentimiento a mis escrituras y se sienten vacías, se sienten como falsas y tengo este problema que las dejo inconclusas o simplemente las borro. No sé qué pudiera hacer en ese tipo de situaciones, cómo puedo transmitir esos sentimientos de mi vida hacia eso que quiero escribir. Es extraordinario que digas eso porque es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Tienes una necesidad de la palabra también, porque la música te da una necesidad de una palabra. Lo que pasa es que en tu caso posiblemente pueda más el oído, la música te pueda más. Para eso solo hay un consejo, o 3. Que son leer, leer y leer. A la cuarta que leas un poquito, pero vamos, no hace falta que leas poesía, ¿eh? Puedes leer, yo qué sé, lo que te dé la gana, prospectos de medicinas. El que lee permanentemente no solo es libre, como hemos dicho, es que además va conformando un pensamiento. Y un día, sin que tú te des cuenta, todas esas palabras que has adquirido con la lectura se conforman en tu cabeza y junto con el oído te van a dar la respuesta. Porque la música además es como un sacamuelas, o sea, la música te saca las palabras. Yo he escrito mucho para músicos en el que el músico me dice, tienes que decir tati, tararí, tati, tati, tararí, tiro, tirorá, tirorí, tirorá. ¿Y yo qué pongo aquí? Estoy solo con mi lápiz, me lo pongo, o sea, y tienes que contar una historia. O sea, fíjate si la música puede llegar a mandar, ¿no? Pero las palabras se construyen cuando lees mucho. O sea, en tu cabeza ya no son tuyas, claro, porque todo lo que escribimos, esto no es mío, esto es de la gente, del que lo lee. Y claro, es mío todo lo que han escrito los demás. Leyendo mucho, llega un momento en que tu cabeza no se sabe, se ordena. Y la música, que es muy lista, te va dando esas palabras que caben exactamente en los pies métricos. Para mí escribir con pie métrico es lo más hermoso que hay. Y en la música es complicado porque no puedes poner un poema libre. Tiene que ir pegadito al texto. Pero de verdad, yo ya me he acostumbrado a hablar en soneto o a hablar en endecasílabo o en heptasílabo, que es lo que yo escribo. Pero tú con la música lo vas a tener fácil. Fácil, leer y escribir, claro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por compartir este poemario y mi pregunta es,
¿Cómo trasladar la poesía a un ambiente educativo o terapéutico? Gracias. Creí que íbamos a decir cómo trasladarlo al público, porque la poesía es minoritaria, la minoría siempre. A un ambiente académico es una gran pregunta. Porque el problema, yo no sé aquí en México, no lo sé, en España ya no estudiamos en el colegio con poesía. Ya no favorecemos la memoria. Cuando yo era niño tú no aprobabas si no te sabías un montón de poemas de memoria. Mira, para hacer música eso te venía muy bien. Cuando te has leído sonetos clásicos y te los sabes de memoria, es que te vienen las palabras. No sé por qué, los profesores, hablo de España, no sé aquí cómo es, los profesores le tienen miedo a la poesía porque no la entienden y le tienen miedo a la memoria, no sabemos por qué. Pero le tienen miedo a la memoria porque creen que es mejor documentarte de otra manera. Bueno, la memoria es la cualidad humana más extraordinaria que tenemos y la poesía es el medio de conocimiento más alto que tenemos. Con lo cual, en la educación, si perdemos esas dos cosas, estamos renunciando a lo esencial de nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Desde el colegio. Desde el colegio, desde el preescolar, que decimos nosotros. Es decir, los niños tienen que cantar canciones con poemas. Es lo primero que tienes que hacer. O sea, tú no tienes que... Yo me aprendí la geografía, como todos en mi colegio, cantando. El Miño nace en Fuentemiña, provincia de Lugo, pasa por Lugo, Orense y tú y desemboca en La Guardia. Cantábamos la geografía. Hoy, pues no sé qué canciones cantarán, pero sería importantísimo que cantaran poemas o canciones de un alto nivel literario y que eso ya lo tuvieran impreso en ellos mismos, ya les saldrá el momento en que todo eso se les volverá. La poesía como terapia, que es la otra pregunta que haces, tiene un grandísimo problema, en que se quede en terapia. Yo creo que es algo más que terapia. Esto sale frecuentemente. ¿La poesía puede sanar? Sí, yo doy clases con enfermos mentales, por ejemplo, en los cuales la poesía les salva la vida. Un esquizofrénico, un paranoico o un deprimido, la poesía les ha salvado la vida. Es terapéutica 100%. Pero no ese es el objeto de la poesía. La poesía es una herramienta para eso, pero no es su objeto. O sea, el objeto de la poesía, como estamos diciendo, es buscar la quinta esencia de la palabra, que la palabra nos construya y que con eso crezcamos, ¿no? Siempre más. Pero sí, la parte terapéutica sí es una herramienta maravillosa. Yo además lo he comprobado, ¿eh? O sea, no, lo he comprobado con personas en situaciones personales. Todavía voy por ahí, mucha gente me dice, oiga, el otro día en un festival, soy el hijo de un señor que solamente me ha dicho mi madre que no quiere que le diga nada, pero que su poesía le ha salvado la vida. ¿Pero quién es tu madre? No quiere decir nada. Solo que leyendo su poesía le ha salvado la vida. Bueno, es terapéutica 100%. Pero para mí tiene un peligro, que es que pensemos que solo es terapéutica, ¿eh? Porque hay gente que solo recurre a la poesía como terapia. Y es non solum verum etiam, que dicen los latinos. No solo, sino también. Yo creo que eso. Muchas gracias. Yo me voy a colar aquí a las preguntas y aprovechando esa conversación breve y previa que tuvimos antes de iniciar la conversación, le preguntábamos cuántas veces había estado por acá, por México, y por ahí hay una frase que dice que no viajamos para cambiar de lugar, sino de ideas. Y también, de manera muy honrada, nos decía que México es uno de los países que más le gusta visitar, siendo esta la cuarta ocasión, pero primera en Monterrey. ¿Qué tanto alimenta estas experiencias de viaje la escritura? ¿Qué tanto, tal vez después de esta visita a Monterrey, ya no soy el mismo? ¿Qué tanto genera ese cambio de ideas y qué tanto alimenta o motiva para repensar, para reidentificar muchas cosas? Y a propósito, cuando hablábamos de los espacios, ¿no? La misma experiencia de viaje, la India nos decía también hace un momento. Transformador. ¿Qué deja? Yo, sabéis que la mitad de mi obra es poesía y la otra mitad son libros de viajes. Es a lo que me he dedicado toda la vida, a viajar y a escribir libros de viajes. Hay dos modos de viajar. El 90% de la gente viaja para conocerse a sí misma. Es curioso. No te reconoces a 5 metros
y te reconoces a 5.000. ¿Por qué? Porque solo por apartarte de tu ambiente y mirarte desde fuera. Ese es un modo de viaje que no está mal. Pero hay otro modo de viaje que es el fundamental, que es lo contrario del turismo, que es el viajero, que es el que viaja para transformarse y para fundirse con otras culturas, con otros modos de pensar y de ser. Bueno, y en el fondo quizá encontrarlos también dentro de uno mismo, pero como comunicación, ¿no? Digamos, bueno. Yo pongo antes decía leer, leer y leer. Pues pondría al mismo nivel viajar, viajar y viajar. Te enriquece tanto viajar como leer un libro. Te hace crecer tanto viajar como leer un libro. Y leer un libro como viajar. La suerte de leer un libro es que puedes viajarle sin moverte del sofá, aunque no puedas moverte, ¿no? Porque tengas una dificultad de movimiento, estás viajando con la cabeza. El viaje yo creo que es también lo que más nos constituye. Y sobre todo porque vivimos en esa esclavitud de la que hablamos, vivimos llenos de prejuicios. Y toda nuestra vida son prejuicios. Y prejuzgamos todo. Y cuando viajamos se van derribando todas las barreras. Y luego algo que para mi vida es esencial, ¿no? Que para mi vida, si somos naturaleza, un hombre es igual que otro hombre. Y una mujer igual que otra mujer. Es un ser humano igual. No hay ninguna diferencia. Yo no he encontrado ninguna diferencia. Absolutamente ninguna. Y sin embargo, toda nuestra cultura y todo nuestro modo de vivir está establecido en las diferencias. En ser diferente del otro. En la otredad, que decimos en poesía. Claro, yo no quiero la otredad, yo lo que quiero es ser el otro. Y que el otro sea yo, fundirme con él. Eso solo se puede hacer viajando. Porque en la poesía lo haces teóricamente, lo haces desde tu interior. Pero viajando lo haces realmente. O sea, realmente no es que te abra el espíritu, es que realmente eres otro. Otro que no dejas de ser tú mismo. Y a veces más tú mismo que nunca. Maravillosa contradicción, pero como medio de conocimiento, por encima de la ciencia, por encima de la filosofía, la poesía y el viaje. O sea, eso yo creo que es lo que más grande nos hace. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quisiera ser escritora en un futuro. Me gusta mucho escribir y a lo largo de toda mi vida, pues, he tenido como que mucha creatividad. Me gusta mucho inspirarme y imaginar cosas y todo. No tenía como un sentido, un formato, y conforme me fue, no sé, es tiempo de pandemia, empecé a cambiar, empecé a crecer y empecé a tener otro punto de vista. Mi pregunta es cómo usted lidia con, creo que todos tenemos problemas, no es natural que no tengamos problemas. ¿Cómo usted lidia con el estrés? Acabo de llegar, no ¿Cómo sé se lidia? ¿Cómo si le hicieron alguna pregunta de ese tipo, si fue similar? No entiendo, ¿Cómo lidia con lucho, el estrés? ¿Cómo llega a tener inspiración y creatividad a pesar de los... A ver, la inspiración es un mito. O sea, la inspiración se llama trabajo. Luego pasa la inspiración y te encuentras trabajando. Porque como pasa la inspiración no sabes qué decir. O sea, tú no puedes ponerte delante de una hoja en blanco a escribir. Eso es un desastre. A ver, hoja, ¿qué pongo? Voy a pensar a ver en qué me inspiro. No. Mi vida está llena de sentimientos que no puedo expresar. O sea, yo de este momento que estoy pasando aquí, tengo 50 poemas. Alguno saldrá, alguno aflorará, pero lo que tienes es que preguntarte a ti mismo y ver de todas las cosas que vives, cuáles te piden prioridad para convertirse en un poema, en una novela, en un relato, en texto. Pero tienes que vivir tienes que estar conectado con la vida, o sea, conectado con la vida, porque si no la creatividad, así por la creatividad, la originalidad, el arte por el arte, todo eso no existe. O sea, el arte es una pulsión humana y en tanto que somos seres humanos, gozamos, sufrimos, amamos, nos olvidamos, nos deprimimos. Y entonces, todo eso es el material con el que haces la literatura. Luego vas a la musa y te dice, ¡jo, qué bien! Has cogido la palabra
extraordinaria, pero claro, tienes que haber escrito 1000 palabras para estar preparado, para saber qué es esa la que tienes que poner. Porque si no, si pasa la musa y no has leído, pasa la musa y no has escrito, pasa la musa y has estado en las musarañas, pues entonces no puedes hacer nada. O sea, el trabajo diario fundamental con la palabra, para mí, eso me ayuda mucho el periodismo, claro, porque yo escribo todos los días. Y al escribir todos los días y mucho, pues cuando tengo necesidad de decir algo, lo hago muy rápido y muy concreto y muy preciso. Entonces, un consejo para un escritor siempre es el mismo, escribir. O sea, por supuesto, leer, número 1. Pero el siguiente, no pensar, si quieres, ya quieres dar el paso y quieres escribir, no pensar que con leer te basta, tienes que ponerte a escribir. Y tirar, y tirar, y tirar, y tirar, y tirar. Hasta que de repente algo digas, pues bueno, parece que esta vez las musas y yo estamos en el mismo territorio. De acuerdo, gracias. No sé si te he contestado. Sí, me he contestado. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho que haya tomado de su tiempo. Creo que fue una discusión amena y enriquecedora, tanto de nosotras como del público. Y pues si nos quisiera compartir ahí alguna reflexión que tenga. Voy a hacer dos reflexiones. La primera, daros las gracias por esto, porque lo que aquí hacemos, como hemos dicho al principio, no es mío, es nuestro. Entonces, cuando ese nuestro tiene rostro, pues claro, es algo maravilloso. Entonces, pensar eso, que escribimos para nosotros, la primera reflexión, pero para que nos quieran, como decía García Márquez, o para comunicarnos con los demás. La segunda, y lo más grato de todo lo que estamos haciendo aquí, es que estamos leyendo poesía en español y hablando en esta lengua. Y no quiero, ya que estoy en México, decirlo siempre, que cuando te preguntan que cuál es tu patria, mucha gente dice que la infancia, siguiendo a Rilke. Otros dicen que no, los años que estudiaste en el instituto o los primeros años que pasaste en la universidad. Bueno, mi patria es la lengua española. Y eso creo que es algo tan grande, que nos acerca tanto, que no lo valoramos suficientemente y que de todas las formas de expresión de nuestra lengua, la quinta esencia de nuestra lengua es la poesía. Por lo tanto, todo lo que hagamos por escribir poesía y por escribir poesía en español, que tanto nos comunica y que tantas posibilidades nos da, me parece que yo es la lección que me llevo hoy de aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos prácticamente sobre la hora y estoy seguro que más de uno de los que están aquí les encantaría que tuviéramos una hora más para platicar. Sabemos que por temas de agenda no podrá suceder, pero quiero agradecer a Dani, a Nicole, a Emma, a Becky y a Grecia, y particularmente a ti, Carlos, por darte la oportunidad de estar por aquí, que sientas que la Universidad Regiomontana es tu casa. De ahora en adelante serás siempre bienvenido con nosotros. Gracias a la doctora Leti Treviño, nuestra directora de Relaciones Institucionales, por seguir acercando personalidades que vengan a enriquecer el diálogo, y sobre todo agradecer a este público que nos acompañó hoy para compartir este espacio y que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Quiero pedirle al equipo que nos apoye. Tenemos algunos presentes para ustedes a manera de agradecimiento, y prácticamente con esto damos por cerrada esta conversación. Por ahí dicen un aplauso a nuestros panelistas de hoy. Si me apoyan, por favor, vamos a entregar un pequeño detalle para todos ellos, y con esto damos por concluido este diálogo y esta conversación. Muchísimas gracias, y nos quedamos un par de minutos más para alguna fotografía o tal vez firmar algún libro. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.